paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí voy a hacer un estudio en relación a lo que me pidió mi hermano Felipe. En Juan 5:19 al 47. Pero para eso tenemos que leer el contexto, porque la primera parte del capítulo 5 es parte del contexto. Voy a comenzar en el versículo 1 y voy a parar en el 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y fíjense, hermanos, y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Sexto día. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este es el contexto. Entonces, básicamente, olvidé apagarlo, hermanos. Básicamente el problema es que querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque según ellos, según las personas que enseñaban ahí, él quebrantó el día de reposo. Entonces en la ley estaba escrito que a las personas que no guardaran debían de ser apedreados. Entonces, pero por otro lado, Jesús sanó a una persona paralítica. Entonces aquí en ese contexto podemos ver sobre todo la incredulidad de estas personas con las que estaba hablando Jesús. Ok, entonces yo saqué algunas cosas de aquí de lo que vamos a leer, de lo que habla sobre todo, y es acerca del testimonio, acerca de la fe y la incredulidad, acerca de la resurrección y la condenación, acerca de la vida eterna, acerca del juicio, y menciona la gloria de los hombres y la gloria de Dios, y también menciona a Moisés, los escritos de Moisés, en todo caso es doctrina, ¿ok? Entonces aquí, para poder entender Juan 5:19 al 47, vamos a estudiar
el contexto en toda la Biblia en relación al tema del testimonio y sobre todo el de la resurrección, la vida eterna. Les voy a leer, hay mucha lectura. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, la cual permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Tengan en cuenta lo que es la vida eterna, porque mucha gente, hermanos, todavía no entiende lo que es vida eterna. Todavía no lo entienden. Jesús es la vida eterna, hermanos. ¿Ok? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero o en el último día. O sea, el día que se muera. El día que se muera. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros morimos? Los creyentes. Cuando morimos, cuando somos bautizados, hermanos. Cuando somos bautizados. El que verdaderamente cree en Jesús. Y les voy a dar la lectura. La voy a leer nada más así, porque es mucha lectura. Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Él está orando, hermanos. Juan 17, todo el capítulo es una oración de Jesús hablando con nuestro Padre Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, conocer a nuestro Padre Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esos son los dos. 11:25 de Juan. Le dijo Jesús, yo soy aquí ya entramos en la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por ejemplo, cuando se muere Lázaro, le mandan decir al Señor que Lázaro está enfermo. Jesús dice, esa enfermedad no es de muerte. Entonces dice, bueno, si no es de muerte, Señor sanará. Entonces Jesús les dice que Lázaro ha muerto y se quedó ahí 2 días más. Entonces viene y se presenta 4 días después de que había muerto Lázaro, habla con Marta fuera de la ciudad donde vivían o del pueblo, y después manda a traer a María. Entonces vienen y entonces ahí le dice, no, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Entonces dice, yo sé que él resucitará el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahora vamos a mirar en la resurrección un acontecimiento, Mateo 22:28-32. En el contexto, a las personas le preguntaron, hay una mujer que se casó con un varón y no le dio hijo, y en la ley decía, si el hijo se muere y no le da hijos a la mujer, porque había que multiplicarse, el hermano tenía que darle herencia, o sea, que la mujer tuviera hijos. Entonces se mete con uno, se mete con el 2, con el 3, y estuvo con 7 hijos y de ninguno tuvo hijo. Entonces, un caso famoso es el de Tara, la que se casó con un hijo de Judá. Ella se casó con un hijo y el hijo murió. Entonces, el otro hijo se metió con ella, pero cuando en la eyaculación él terminó fuera para no darle hijos y también murió. Entonces, ella quería tener hijo, pero ya Judá le prohibió darle el último hijo que tenía. Entonces ella eventualmente
lo engañó, se hizo pasar por prostituta, tuvo relaciones con Judá, y de hecho de ahí viene la descendencia de José. Y tuvo un hijo, entonces la iban a apedrear. Entonces ella dice, yo aquí tengo una prueba de quién es. Y la prueba era que ella se había quedado con el bastón o el báculo de Judá. Y él dice, ya veo que ella es más justa que yo. Entonces, de esa descendencia también viene el rey David. Entonces, la pregunta es, se metió con 7. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y fíjense lo que dice Jesús, hermanos. Tengan en cuenta esto, porque mucha gente dice, ay, cuando me muera podré ver a mis hijos o podré ver a... Hermanos, claro que vamos a ver a nuestros hijos si mueren ellos primero, vamos a ver a todos los que se mueren. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es ver a Dios. Si es que llegamos, como dice Pablo, a ese lugar, en la resurrección de los muertos. O sea, si permanecemos fieles en el Señor. Entonces les dice Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, es un espíritu, hermanos. Elías, cuando murió, estaba profetizado que antes de la venida del Mesías, Elías iba a regresar. Entonces, Elías, que era un ángel, él vino, o sea, es un espíritu. Y ese espíritu vino con Juan el Bautista. Entonces, en realidad, el testimonio de Elías, a través de la boca de Juan Bautista, estuvo preparando la venida de Cristo. Y Jesús mismo lo dice. O sea, son como ángeles. Cuando se le apareció Moisés y Elías a Jesús, ahí estaba, eran como ángeles. O sea, son espíritus, hermanos. Pero respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto aplica a nosotros, hermanos. Nosotros no estamos muertos si tenemos al Espíritu de Dios. Nosotros estamos vivos y vamos a permanecer vivos si el Señor lo quiere y somos fieles al Señor. Terminamos la carrera. Mateo 27, 51 al 53. Cuando Jesús murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que Jesús resucitó, pero también otros santos resucitaron. Aquí están. Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, o sea, llevar el evangelio sobre todo a la gente que no nos conoce y no a la familia, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, los que no tienen a Dios, o los que andan cojos, que andan en la iglesia, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo es la resurrección de los justos, hermanos?
Aquí ahorita, una persona que es bautizado en Cristo Jesús, la persona muere en el bautismo y resucita juntamente con Cristo, como lo dice Pablo. Lucas 20 del 34 al 38, aunque vivimos en un cuerpo de pecado todavía. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Juan 11, del 17 al 44. Aquí es en donde, lo que yo les decía de Marta. Yo no recordaba que lo había puesto, me hubiera ahorrado. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Fíjense, hermanos, Lázaro somos nosotros cuando resucitamos juntamente con Cristo Jesús. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Ok? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? El primero que resucitó fue Cristo, no Lázaro. ¿Ok?
hablando de la resurrección en el día postrero. Este no era el día postrero de Lázaro. Mas sin embargo Jesús, que tiene vida en sí mismo, Él le da vida a quien Él quiere. Jesús nos da vida, hermanos. Ya ahorita. Así como a Lázaro. Pero no que ya estemos en el, ya de que ya hemos muerto literalmente en nuestro cuerpo y resucitado no. Entiendan eso, fíjense. Fíjense, esto hace Jesús con la iglesia, con los que Él llama. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esto es lo que hace Jesús cuando viene a salvarnos. A las personas, estoy hablando en plural, no personalmente. Cuando nos saca de las drogas, cuando nos saca del adulterio, cuando nos saca de la fornicación, cuando nos saca del amor al dinero. Esto es, simbólicamente. ¿Okay? Esto hace Jesús con nosotros y nos da vida nueva. Este es el nacer de nuevo. En el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Hechos 2, 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. 26, 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero. Ahí está. Lázaro no fue el primero. Esto estaba escrito, que el Cristo había de padecer, o el Mesías más bien, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primera de Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué pasa, hermanos? Algo tan simple. Fíjense Dios cómo nos habla. Por ejemplo, un frijol. Para que pueda nacer una mata y dar ahorita ya no me acuerdo cómo se llaman ahí donde está el frijol. Y para que pueda dar más frijoles, el frijol tiene que morir, hermanos. El frijol, ¿qué hace? Se va como pudriendo. Y en la medida que se va como pudriendo, o sea, muere, eventualmente de ahí sale pues ahorita no recuerdo el nombre, cómo se llama, donde sale esa raíz y eventualmente se convierte en una ramita y eventualmente un matorral de donde salen y se dan los frijoles. Eso es igual que nosotros. Nosotros tenemos que morir así como el frijol para que de ahí, a través del Espíritu Santo, nazcamos de nuevo. Pero no nada más uno, sino para dar más. Vamos a decir, Jesús prometió por lo menos 100 cuando habló con Pedro. Señor, nosotros dejamos todo. ¿Qué? Yo les aseguro que ustedes que dejaron a sus padres, a tu esposa, a tus hijos, tú vas a ser recompensado 100 veces en esta vida. O sea, 100 hijos, por decirlo. O sea, el frijolito que era Pedro, tuvo por lo menos, se multiplicaron esos frijolitos y se hicieron por lo menos 100. Sabemos que son mucho más, pero es simbólico, hermanos, ¿ok? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjense bien, nos hizo renacer. ¿Entienden lo que es renacer? Renacer, el frijolito, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos, hay muertos,
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Yo se los he dicho varias veces. Una persona que rechaza a Cristo está muerto. Una persona nace y está muerto en el pecado. Muerto, 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 muerto. Rechazó a Cristo, sigue muerto, está muerto. ¿Ok? Y se muere. Se muere, o sea, es la muerte natural. Se murió. Pero una persona que se muere sigue estando consciente. ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo de la Biblia. Sigue estando consciente de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en este mundo y de lo que pasa en el paraíso, en el reino de Dios. Porque aquí hay reino de Dios y está otro mundo, el que no podemos ver. Jesús lo podía ver y de hecho está en Juan 5. Él podía ver. Él podía ver los dos mundos, el mundo carnal y el mundo espiritual. Él mismo lo dice. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado. Vayan y lean las bienaventuranzas. Ahí hay muchas cosas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Vean las bienaventuranzas, Mateo 5 y Lucas 6. O sea, si nosotros resucitamos juntamente con Cristo en esta vida, somos bienaventurados. Así como Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, ya una vez que miró que sí resucitó, le dice, Tomás, tú creíste porque me viste. Bienaventurados los que creen sin haberme visto. O sea, aquí en este mundo, hermanos. Entonces, fíjense, si nosotros somos los bienaventurados y santos que tiene parte en la primera resurrección, ¿y cuál es la parte? Andar predicando el evangelio y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, se manifiesta el amor de Dios en nosotros. El Señor nos da paz, nos da gozo, nos da alegría en nuestro corazón. Eso es lo que obtenemos de Dios. Porque Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es felicidad, hermanos. Dios no anda amargado. Nosotros no tenemos un Dios amargado, triste, enlutado, no. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte natural para nosotros. No tiene potestad sobre estos. Y se los voy a comprobar, les voy a dar toda la lectura. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes son los sacerdotes? Comenzando con los apóstoles. O sea, están vivos. Y lo único que hay que estudiar es en el libro de Levítico, ahí lo que hacían los sacerdotes, para saber lo que están haciendo los apóstoles y todos los discípulos de Dios en el mundo que no podemos ver. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Están reinando. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí ya entramos en la vida eterna. Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, los rebeldes. Entonces el rey dirá estos son obras, estas son las obras. ¿Ok? Yo pongo esto porque esto lo menciona en Juan 5. O sea, hacer lo bueno o hacer lo malo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Déjenme hacer una pausa aquí en el 40. Aquí son todos los discípulos de Cristo, todos los cristianos. Una persona incrédula que le hace un bien a un cristiano es como si se lo hiciera a Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso preguntan, ¿cuándo lo hicimos? Nosotros que somos cristianos, sí lo sabemos. Sabemos que es la paga de Dios. Pero el que no es creyente, el que no sabe, es salvo por haberle hecho un bien. Fíjense bien, a una persona que no tiene nada también. Porque esto aplica también a una persona que sufre mucho. O sea, ya en nuestra naturaleza, hermanos, tenemos el poder hacer el bien o el mal, aunque nunca se nos haya hablado de Cristo. O sea, si nosotros miramos a un ser humano, por ejemplo, lo vemos. Por ejemplo, yo voy caminando, voy por un valle, una montaña, y veo a una persona. Entonces yo veo que lo sigue, por decir, un oso o unos lobos, y lo persiguen, y él de alguna forma trata de escapar, y eventualmente lo dejan herido de muerte. Entonces yo veo que pasa eso con un humano. Eventualmente el oso se va por alguna razón, o los lobos, y él quedó ahí como muerto. Si yo voy, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a dejar ahí? Yo pudiera dejarlo ahí, yo pudiera decir, no hombre, yo no voy a ayudarlo, ¿qué tal si regresa el oso o los lobos? Ahí nos vemos. Entonces, eso que yo sentía en mi corazón de ayudarlo, porque es una persona como yo, es un ser humano, se lo sentimos y no lo hago, entonces eso aplica también. Una persona que nunca ha hablado de Cristo tiene ya en sí el hacer el bien o el mal, ya lo tiene. Ahora, cuando una persona recibe el evangelio y desecha a Cristo, entonces ya es un cabrito, ya es un rebelde, ya es uno que va a estar a su izquierda. Y fíjense, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno. El castigo eterno, hermanos, es estar separados. No van a ver a Dios. Fíjense bien, para que no... Porque uno se deja ir por lo que quiere decir vida eterna. Vida eterna quiere decir, no, pues vamos a vivir millones y millones de años con Cristo. No, hermanos. La vida eterna, Cristo mismo lo dice, la vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. Jesús lo dice, que te conozcan a ti. O sea, el diccionario, hermanos, no es el diccionario del mundo, es el diccionario de la Biblia. Entonces, si la vida eterna es conocer a Dios, entonces, ¿cuál es la condenación eterna? Pues no conocer a Dios. Y Pablo lo dice, y Pedro lo dice, y Jesús lo dice.
Esa es la condenación eterna, o sea, no conocer a Dios. Los ángeles quieren conocer a Dios. Nosotros queremos conocer a Dios. Otra vez, les voy a dar el ejemplo ahí en donde están las personas que están en el reino de Dios y conocen a Dios, pero está una persona que se comportó así como o sea, uno de la izquierda, o sea, nunca se le ocurrió ayudar a una persona hambrienta y por lo tanto está en la condenación eterna. Ok, entonces Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tan simple como eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá. ¿Quién se rehusó a creer en el Hijo? Lo que les leí a lo que está al principio. Los que dijeron, ¿quién te dijo que podías traer a tu cama a cuestas? ¿Quién te dijo? No, pues el que me sanó. Entonces querían matar a Jesús. O sea, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Se rehusaron a creer en el Hijo. Fíjense, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice estará sobre él, está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él. Por ejemplo, Pablo dice, antes nosotros éramos hijos de la ira de Dios. ¿Cuándo? Cuando no conocíamos a Cristo. Cuando andamos caminando queriendo justificarnos por los 10 mandamientos, somos hijos de la ira de Dios, porque nosotros no somos justificados por cumplir los 10 mandamientos, porque ya la Biblia enseña que nadie, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos. Entonces la Biblia lo dice, entonces nosotros no podemos ser justificados por cumplir los 10 mandamientos. Una persona que se quiere justificar con los 10 mandamientos está bajo la ira de Dios. O sea, no tiene vida eterna. O sea, no le va bien, le va mal. Depresiones, angustias, Dios no está por él cuando tiene problemas, que se quedó sin trabajo, quédate sin trabajo. Está ausente de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se quiere justificar con la ley y no por la fe en Cristo Jesús. Y no por el testimonio de Jesús, que es lo que voy a tomar ahorita. Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, estás muerto. Si pecas, te va mal, o sea, estás pecando, te va mal. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, yo quiero comer, yo quiero dinero, yo quiero sexo, o sea, amar el mundo. Si yo siembro para amar el mundo, y amar al mundo quiere decir trabajar para tu familia. No, pues yo me voy a poner a trabajar para comprarle a mi hijo un carrote, una casota. O sea, para trabajar para las personas de aquí y no para el reino de Dios. Porque el hijo no va a ser feliz por tener una casota, ganando mucho dinerote y todo, y teniendo muchas casotas, no. Mi hijo va a ser feliz cuando conozca a Cristo Jesús, cuando Cristo sea su tesoro. Si Cristo es su tesoro, entonces él tiene paz. Él tiene gozo en el corazón. Él no va a ser infeliz, va a ser feliz. En esta vida y en la otra vida, conocer literalmente a nuestro Padre Dios y ser semejante a Jesús.
semejante a Jesús, como dice Juan. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, platicando con nuestro Padre Dios, el que siembra para el Espíritu, hablando del testimonio de Cristo Jesús, ese es el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. Lucas 16, del 19 al 31. Aquí está el ejemplo, hermanos, de una persona que murió. ¿Ok? Aquí está el ejemplo, lo da Cristo. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Esta persona que hace banquete aplica de dos formas. O sea, tiene dinero y se andaba de party siempre celebrando, comiendo. Pero esto también aplica a un cristiano que conoce al Señor, pero nunca comparte. Nunca comparte la palabra de Dios con un mendigo que no tiene. Y un mendigo puede ser una persona que tiene mucho dinero. Espiritualmente una persona que tiene mucho dinero, y por consiguiente lo más probable es que tenga la confianza en el dinero, es un mendigo, está desnudo, un pobre, ciego. También ellos necesitan a Cristo. Entonces, si uno puede compartirle a Cristo a una persona de estas y no lo hace, también aplica. También aplica. Nunca le diste a una persona de estas. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. Y está la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es eso. Si yo te di mi espíritu y te di el don te di este don, y tú no lo pusiste a trabajar, te voy a pedir cuentas. Se lo quita y se lo da a uno que está trabajando, al que más tiene. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjense bien, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí está, fue llevado ¿a dónde? Al paraíso. Y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Y fue sepultado. Se quedó aquí. Aquí está el Hades. Aquí mismo, aquí. Cuando una persona se muere, eventualmente puede ver el mundo espiritual. Se sigue quedando aquí. Pero a Lázaro se lo llevaron los ángeles. Pero noten, hermanos, que esta persona lo puede ver a la distancia y lo puede reconocer, o sea que no está lejos. Aquí está. Y eso ya lo estudiamos. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí, entre las nubes y la tierra. Aquí está, así de cerquitas está el cielo. Y fíjense bien, y en el Hades, otra vez, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, vean, a la altura, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, Dios nos da vida a través del Espíritu. Ya tenemos un soplo de vida. Cuando recibimos a Jesús,
Entonces ya él básicamente pone el Espíritu de Dios a nuestra disposición. En todo caso, los ángeles trabajan para nosotros, para nuestro Padre Dios, para Cristo, para nosotros. Por ejemplo, si tú haces una oración, el ángel que está ahí contigo, él lleva la oración al Señor. Él es un siervo para bien de nosotros. Entonces le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, lo que tú quisiste, escoge tú el bien o el mal. ¿Qué prefieres, el mundo o el reino de Dios? Yo quiero dinero, yo quiero dinero. Ok, te voy a dar dinero, ahí está. Atáscate. Ahora, cuando se muere, ok, tú ya recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, males. Pero ahora, este es consolado. Acuérdense que dice la palabra de Dios que Cristo secará toda lágrima. Toda lágrima, hermanos. Toda lágrima. Y eso comienza ya aquí. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado bajo la ira de Dios. Ahí está la condenación. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, ahora Moisés y los profetas, ¿de quién hablan? Ellos dan testimonio de Jesús. O sea, aquí básicamente a Abraham le están diciendo, tienen al Espíritu de Dios en algún profeta, pero ya en nuestro tiempo ustedes tienen al Espíritu de Cristo. A ellos escúchenlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Tampoco. Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, sino para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Fíjense bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cuándo es el juicio? Cuando mueren una sola vez. ¿Ok? Hay que morir una sola vez y después el juicio. ¿Cuándo morimos? Cuando morimos juntamente con Cristo. ¿Y después qué? Después hay juicio. Entonces, ¿para nosotros qué es? Si nosotros tenemos a Cristo Jesús, ¿qué es contra nosotros? El que tiene a Cristo, quien está con nosotros, el que está contra nosotros, nada puede. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo nos salva el Señor? Todos los días. Todos los días, pero también habla acerca del último día. O sea, hagan de cuenta que Jesús salvó a Lázaro el día que murió. Pero para nosotros, el Señor nos salva de ¿cuántas? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
El Señor nos salva, hermanos. El Señor salvó a Pedro, salvó a Pablo, y ahí está en el libro de los Hechos. Romanos 6:14. Ahí está Esteban. A Esteban lo mataron, pero lo mataron verdaderamente. No, él ya había muerto juntamente con Cristo. Entonces cuando mataron el cuerpo, sí, pero no su alma. Él seguía vivo. Él sigue vivo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vamos en relación al testimonio, hermanos. En el Antiguo Testamento, para poder entender Juan 5, en el Antiguo Testamento, Dios salva al pueblo de Israel. Todo el pueblo miraron las maravillas, todos sin excepción, vieron las maravillas de Dios. Ahí está el testimonio de Dios, que Dios estaba por ellos y en contra del faraón y del pueblo, de los egipcios. Ahí hay un testimonio, que los persiguieron, los que los trataban mal, eventualmente fueron juzgados. Entonces eventualmente el Señor los salvó con mano poderosa, los trajo por el Mar Rojo, entonces ahí ellos tenían el testimonio. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Contar el testimonio a todos los que fueran haciendo, y eventualmente, no, mira, acuérdate, Dios nos salvó. Y eso es lo que siguen haciendo los judíos, ese testimonio. Pero muchos judíos, judaizantes, y tener en cuenta que eso era simbólico de Cristo. Los judaizantes todavía no entienden que ya no es el testimonio de salir de Egipto, eso solamente era la sombra y la figura. Ahora tenemos que contar el testimonio de Cristo. Y no solamente nosotros. ¿Quién lo hace? Dios mismo, o sea, el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, yo cuando predico el Evangelio, yo soy testigo. ¿Y yo qué predico? El testimonio de Cristo. Pero ¿quién más? El Espíritu de Dios que puso en mí. Somos dos. Hay dos testigos. Entonces nadie puede decir, no, Señor, a mí nunca nadie me habló de ti. Claro que sí, mira, yo mandé a Luis y iba con él mi espíritu. Así como mandé a Panchito, así como mandé a Juanito, y tú no quisiste. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Fíjense, aquí hay testimonio. 2 tablas del testimonio. ¿Cuál era el testimonio? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, los ángeles escribieron esto en las 2 piedras a los 2 lados. ¿Qué estaban escritos en ese testimonio? Los 10 mandamientos. Eso es la figura. Ahora, ¿cuál es la esencia? Si eran 2 piedras, ¿cuál es la esencia? El Espíritu Santo es la ley, es el testimonio. El Espíritu Santo, ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí están las 2 tablas. Una está aquí y la otra está acá. O sea, el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Da testimonio de Jesús y del Padre. Tan simple como eso, hermanos. Aquí entramos en la fase del testimonio, ¿ok? Todo esto desde que comencé en Éxodo. Salmo 19:7. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. En este caso eran los 10 mandamientos, pero apuntaba al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo dice. Todo siempre en relación al Padre y al Hijo. Salmo 78:56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. O sea,
hubo plagas, el agua se convirtió en sangre, hubo moscas, hubo ranas. Pasó el ángel exterminador y mató a todos los primogénitos, se abrió el mar rojo, escucharon la voz del Señor, en realidad de Jesús. ¿Y qué pasó? No guardaron sus testimonios, se olvidaron de sus testimonios. O sea, imagínate la gente, ¡ay, pobre de mí! Andamos en el desierto, o sea, ¿y el testimonio de dónde vienes? ¿Cómo se te olvidó? Así igual para nosotros, hermanos. Que no vayamos a hacer eso. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 99:7. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. 119:2. Todo esto es del 119. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Acuérdense que uno de los mandamientos es no darás falso testimonio. Okay, no darás falso testimonio. No hablarás falso testimonio. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, no de labios solamente. 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Ahora, si se fijan, eso también es profético, lo que dice Jesús precisamente. Los profetas y Moisés y todos, inclusive el libro de los Salmos, habla acerca de Jesús. Nosotros nos gozamos en el camino del testimonio de Cristo Jesús, más que de toda riqueza. El 36. Inclina, orando, inclina, Padre mío, mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, así como dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿De dónde lo saca? De aquí. Yo no me avergüenzo del evangelio. 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Todo lo que Jesús dijo. 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. 144. Justicia eterna son tus testimonios. Ahí está. Justicia eterna. Ahí está. El evangelio. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Una persona que da falso testimonio, ¿cuál era? Lo que andan haciendo los fariseos ahí en Juan 5. Ese es un falso testimonio. No, que tienes que guardar el sábado. Ese es un falso testimonio. No, que tienes que ir a misa. Ese es un falso testimonio. Porque la salvación la obtenemos a través del testimonio de Cristo Jesús, hermanos. Jeremías 44:23. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Dios y no obedeciste a la voz de Dios, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Para nosotros ya lo podemos entender. Porque ofreciste oraciones y pecaste contra nuestro Padre Dios, y no obedeciste a la voz de nuestro Padre, ni anduviste en el Espíritu, en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, o sea, en Cristo. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Lucas 5:14.
Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Juan 1, 7 y 8. Este vino por testimonio para que diera testimonio. Yo les decía de Elías. El espíritu de Elías, el ángel de Elías en Juan el Bautista. A él le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no. O sea, en la carne era Juan. En el espíritu era Elías. Y este vino, Juan y Elías, ahí están los dos, vino por testimonio para que diera testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. A fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. 1:15. Juan dio testimonio de Cristo y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí es Elías el que está hablando. Era antes que Elías. Juan 1:32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí Juan pudo ver el reino de Dios que no podemos ver, así como lo vio Esteban. Él dice, veo el cielo abierto. Aquí también Juan vio a un espíritu que tenía como forma de una paloma. Mucha gente piensa que era una paloma. ¿Cómo va a entrar una paloma en Cristo? No, es un espíritu. Este espíritu es el ángel de Jehová. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, o sea, con el fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así estaba escrito, del Hijo de Dios, el Mesías. Juan 10:25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que andaba haciendo Jesús en nombre de nuestro Padre Dios, ellas daban testimonio. 15 del 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está. Y vosotros daréis también testimonio. ¿Se fijan? Eso es el Espíritu Santo y también nosotros. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también crean. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por eso yo les digo, el Evangelio, en el Evangelio también está la resurrección, porque si no predicamos la resurrección, dice Pablo, entonces no sirve de nada. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora sí vamos a comenzar a leer para entender. Ahora ya podemos entender un poco más. Juan, seguimos en el 19, respondiendo entonces Jesús. ¿A quién le respondió? A los que le reclamaron de por qué andaba haciendo eso en día sábado. De cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Se fijan? Jesús puede ver el mundo carnal, pero también puede ver el espiritual. Y en el mundo espiritual Jesús podía ver al que el Padre le daba vida,
cómo levantaba a los muertos en el espíritu. Jesús tenía la capacidad de ver los dos reinos. Nosotros no. Nosotros no. Ahora, por un periodo de tiempo, en alguna visión o en sueños, lo podemos hacer. Yo lo he visto solamente en sueños, pero no así. Pero hay personas que en visiones pueden ver el reino de Dios. ¿Ok? Pero Cristo, él podía ver los dos reinos a la vez. ¿Ok? Entonces, fíjense, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros se maravillarán. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida a través del Espíritu, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere, no a todos, a los que quiere da vida. Porque, fíjense, hermanos, porque el Padre a nadie juzga. Entonces, fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Si Él hace todo lo que el Padre hace, y si el Padre a nadie juzga, entonces ¿a quién juzga Jesús? A nadie, hermanos. Jesús no juzga a nadie tampoco, porque Él hace lo mismo que hace nuestro Padre Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero si el Hijo hace lo que el Padre, entonces tampoco el Hijo. Entonces, ¿quién es el que hace juicio? Nosotros. Nosotros somos los que juzgamos. ¿Cuándo? Cuando llevamos el testimonio de Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Podemos nosotros convivir sanamente con los musulmanes? Ellos creen que Jesús es un profeta, pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿podemos? No, hermanos. No. Tenemos que predicarles a Cristo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí está. Ya entienden la vida eterna. Tienen el espíritu de vida eterna. O sea, tienen a Cristo, tienen al Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense, hermanos, eso está en Mateo 16, no lo puse. ¿Por qué? Porque ya hice muchos estudios. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres... entonces le dijeron, unos dicen que eres Jeremías, Elías o creo que Elías. Y otros dicen que eres Juan el Bautista. Entonces Jesús les pregunta directamente a sus discípulos, ¿y ustedes quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y Jesús le dijo, bienaventurado, ahí están las bienaventuranzas, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona. ¿Quién se lo enseñó? Mi Padre te lo enseñó, Pedro. Y ahí es donde le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, a los que Dios, el Padre, le abran entendimiento de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, que verdaderamente creen. Y no de labios solamente. Eso es lo que está diciendo a Cristo aquí. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado, no pasará, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús es la vida, él mismo lo dice. De cierto les digo, viene la hora, y ya es, y ahora es, cuando los muertos
nosotros que andábamos muertos en el pecado, oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ustedes pueden ver la luna, pero pueden ver al sol también. Ahora, no que la luna tiene luz en sí misma, no, la luna tiene luz porque le da la luz del sol, pero es simbólico. Entonces, Jesús en sí, ¿por qué? Porque Él tiene el Espíritu del Padre, y el Espíritu del Padre, donde está el Padre, ahí hay vida, hermanos, ahí hay vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. No dice algunos, todos. Ahora fíjense, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que creyeron el Evangelio. Ya, por eso les di todo ese contexto. Y los que hicieron lo bueno, los que le creyeron a Jesús, los que le creyeron al Padre, saldrán a resurrección de vida. Nosotros ya resucitamos juntamente con Cristo. Ya comenzó. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En este caso, la resurrección, el que está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Y se murió en la vida natural, la muerte natural, ese está muerto, pero ya vimos que esa persona, estando en agonía, el rico, que nunca compartió, ese en qué está, en condenación. En condenación. ¿Y cuál es la condenación? Ausente de Dios. Fuera de la ciudad de Dios. Esa es la condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Así como él oye, así juzga. Y su juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, hermanos, como se los digo, nosotros estamos bajo condenación. O sea, nosotros nos va mal. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás para que nos vaya bien. ¿Ok? Dios no vino a condenar al mundo. Ya hay condenación en el mundo. Ya traemos esa naturaleza pecaminosa. Jesús vino a salvar. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién? El Padre. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, Juan dio testimonio de Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Por qué? Porque la carne no le agrada a Dios. Yo no recibo sus que me canten en la carne. Yo no recibo nada de eso. Yo en la carne, yo recibo lo que el Espíritu les da. Lo que el Espíritu Santo. O sea, ¿y qué trae el Espíritu Santo? Lo que viene del Padre. Por eso dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, no era Juan, sino era el espíritu de Elías, que estaba en Juan, que estaba dando testimonio de Jesús.
para preparar el camino del Señor. Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es la resurrección. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea, el del Padre, no el de Elías, el del Padre. Porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Sanó enfermos, resucitó muertos, o sea, todo lo que hizo Jesús. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nadie ha visto a Dios, ni oído su voz. Entonces, ¿quién habló con Moisés? Era Jesús, hermanos, era Jesús. Yo soy, él dijo, yo soy el yo soy. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, así como también está en Ezequiel. Él es el yo soy. Entonces, ¿quién habló con Moisés? Jesús, era Jesús. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero la palabra del Padre sí moraba en Jesús. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. Ahora, ¿en dónde estaba la palabra del Padre? En el Antiguo Testamento. Y por eso les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ella tienen la vida eterna. Cuando vino a preguntarle a la persona, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, cumple los mandamientos. Y les dice, yo los cumplo. Y le dice, te falta uno. Deja la idolatría, sígueme a mí. Sígueme a mí. Para que tengas vida eterna. Y él no quiso. Él no quiso la vida eterna. O sea, él no quiso a Jesús. Fíjense. Para entender este versículo, hermanos, se los voy a decir así. Siempre les he dado ejemplos. Moisés era figura de Jesús. Ahí les va. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su ministerio. ¿Okay? Él estuvo 40 años en el desierto. Jesús fue llevado 40 días. ¿Okay? Moisés, los 40 años que anduvo él llevando al pueblo, él murió a la edad de 120 años. En esos 40 años, Moisés no entró en la tierra prometida. Ahí está el testimonio de Jesús, en Moisés. O sea, Moisés miró la tierra prometida de lejos. O sea, Jesús miró la tierra prometida de lejos. O sea, tenía que morir ahí. Ahí estaba profetizado que Jesús iba a morir aquí. Pero también estaba escrito que Jesús iba a resucitar. Y uno de ellos es Jonás. El testimonio de Jonás es el testimonio de Cristo, apuntaba a Cristo. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, que simboliza la muerte, pero eventualmente ese pez arrojó a Jonás. Ahí estaba profetizado que Jesús iba a resucitar. Entonces esas escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Pero es obvio que esto no lo pueden entender. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y sí, pero ¿cómo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Malaquías, ahí está el testimonio que da testimonio de Cristo. Pero es simbólico. Y no, o sea, el sábado es el testimonio de Cristo. Yo soy el sábado. Yo soy el Shabbat. Vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar.
Pero es obvio que no lo entendieron. Dicen, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida y vida en abundancia, así como le dijo a la mujer samaritana. Tú andas buscando, por decirles así, tú andas buscando la vida eterna en los hombres. Vamos a decir que la mujer samaritana es Panchita. Panchita, tú andas buscando la vida eterna en los hombres. Ya has tenido 5 y el que tienes tampoco te va a dar la felicidad. No te va a dar la vida eterna. Sígueme a mí y yo te voy a dar felicidad. Yo te voy a dar felicidad en tu corazón. No te la vas a acabar. Tú vas a saber lo que es felicidad. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua. Ahí es donde le dice, ve a traer a tu marido. No tengo marido, Señor. No mentiste, dijiste la verdad, porque 5 has tenido. Ahí básicamente ya le habla más directo. Y el que tienes no es tu marido. O sea, estás viviendo en adulterio. Y no te va a dar la felicidad. Y ella creyó en el Mesías. Ella recibió la vida eterna en su corazón. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Esto lo dice Pablo también. Gloria de los hombres no recibo. Fíjense bien, hermanos. Les voy a decir yo cuando yo le daba gloria de hombre a mi Padre Dios. Yo iba a misa, yo me confesaba, yo comulgaba, yo hacía obras para portarme bien, para irme al cielo. Pero Jesús dice, gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Es en el Espíritu, hermanos, es en el Espíritu. Porque lo de este mundo es el árbol prohibido, es el fruto prohibido. Dios no quiere que comamos este fruto prohibido. Mas yo conozco que no tienen amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Cómo pueden vosotros creer? Fíjense, aquí está. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibéis gloria los unos de los otros. O sea, imagínense en una congregación, está el pastor, el hermano, muy bueno para enseñar y habla muy bonito. Ok, ¿verdad? La gente siempre tiende a eso. Y los hay pastores que predican muy bien. Pero entonces el pastor viene y le dice, no hombre, pues aquí tenemos de lo mejor, mira, el que canta las alabanzas, no hombre, pues es el mejor. Y entonces dice, no hombre, entonces ya, y están por ejemplo los que dan servicio, no hombre, estas personas y son bien amables y son bien. Entonces todo eso, en lugar de hablar de Cristo, y más bien andan haciendo obras para que los hombres vean que sus obras son buenas. En este caso, en este contexto, era guardar el sábado. Yo no recibo eso. ¿Ustedes piensan que ustedes son más santos por guardar el sábado? Al contrario, o sea, la ley dice que tenemos que tener misericordia de nuestro prójimo. Entonces sana a una persona y en lugar de que se alegraran, se enojaron. Entonces, usualmente la gente quiere ser famosa, quiere ser importante, quiere agradar a los hombres. Pero resulta que nuestras obras no le agradan a Dios, carnales. O sea, entonces si hacemos obras, buenas obras, en el Espíritu, sabemos y entendemos que ya las obras no las hacemos nosotros, sino Dios en nosotros. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí, dice Pablo. El que cree, en este caso para mí, por ejemplo, yo que entiendo la palabra de Dios, el que cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo.
Si yo empezara a decirles, no, hermanos, no sean ignorantes, escúchenme, Dios me abrió el entendimiento para, yo sí entiendo las escrituras y empiezo a gloriarme yo, entonces Cristo nomás le va a hacer así, o sea, le van a dar ganas de vomitar, así como ya lo ha hecho conmigo. Da risa las cosas que hacemos en la carne. Y ya al último, tú te crees muy bravito. A ver, vamos a ver si es cierto. El Señor nos deja un ratito así. Ay, ahí andamos después. Ay, Señor, si no eres nadie, mi hermano. He ahí la importancia de recibir el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo poder hacer las obras de Dios. Cuando hagan lo que se les dijo, no digan siervo inútiles son. Yo soy un siervo inútil. Entonces, ¿cómo sabía Cristo? Mas yo les conozco que no tienen el amor de Dios en vosotros, porque pues por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirían. ¿Cómo pueden vosotros creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No piensen, fíjense, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienes vuestra esperanza. Ellos tenían más la esperanza en Moisés, sin entender lo que dijo Moisés. Vamos a ver lo que dijo Moisés, ahorita antes de terminar. Deuteronomio 18, del 15 al 22. Dice Moisés, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará a Dios, te levantará nuestro Padre Dios, a él oirán. Conforme a todo lo que pidieran a Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Ahí está. Aquí les está profetizando de Jesús. Pero no solo, o sea, cuando levantó a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a todos los profetas, todos ellos apuntan a Jesús. A ese oigan. Cuando les levantó, por decir a Samuel, oigan a Samuel. Cuando les levantó al profeta, a todos, o sea, a Elías, escuchen a Elías. A él escúchenlo. ¿Y qué hicieron los profetas? Los mataron. A la mayoría los mataron. Pero apuntaban al verdadero profeta, que era Cristo, al Hijo de Dios. Entonces es lo que está diciendo Cristo mismo. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeran en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. Falso profeta, no tengan temor. Entonces, ¿qué hace usualmente un falso profeta? ¡Pecadores! ¡Se van a ir al infierno! No tengan temor de esos profetas. No tengan temor de esos profetas. No es cierto. Son unos mentirosos. Los mentirosos no heredan la vida eterna, no pueden recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque andan predicando agradar a los hombres. Si, vamos a decir, si yo guardo el sábado, si yo presumo que yo amo a mi prójimo, si yo presumo que no soy codicioso, si yo presumo que no soy avaricioso, si yo presumo que no soy adúltero, si yo presumo que yo sigo al Señor, si yo presumo todo eso, en lugar de predicar el testimonio de Cristo, ando buscando
ando buscando que la gente hable bien de mí. Ah, mira el hermano. No, hombre, el hermano ayuna. No, el hermano, yo nunca lo he visto pecar. Eso es lo que la gente quiere que hable en la carne. Queremos que hablen bien de nosotros. Pero resulta que en realidad lo que Dios quiere es que demos el testimonio de Cristo Jesús. Termino con esto. No piense que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, lo que Moisés habló es lo que está. Yo les he dicho desde Génesis hasta Malaquías, es el testimonio del Padre. Cuando viene Jesús, ahí es el testimonio del Hijo. Y cuando Jesús asciende al cielo, comienza el testimonio del Espíritu Santo. Entonces nosotros predicamos a Jesús, pero para recibir a Jesús tenemos que conocer el consejo de Dios, que ya estaba profetizado desde Génesis hasta Malaquías, en la Reina Valera, o sea, el Antiguo Testamento. Ese es el Padre. Entonces, lo que le da el Padre a Jesús, entonces, o sea, por la ley conocemos que somos pecadores. Por la ley conocemos que somos pecadores. Y sabemos que no podemos ser justificados por la ley. Pero en el testimonio de Cristo Jesús, somos justos ante nuestro Padre Dios. Y lo confirma el Espíritu Santo. Tan simple como eso, hermanos. Tan simple como eso. Entonces, aquí, yo concluyo con esto. Aquí podemos ver que es obvio que tenemos que hacer obras. Tenemos que hacer obras, hermanos. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra? La obra de la fe. La obra de la fe. Pero Cristo es el autor de la fe. Es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y en la medida que escuchamos la palabra de Dios, el Señor va preparando la tierra. Entonces, eventualmente, Dios, el Padre, nos abre el entendimiento para, así como está en Mateo 16, 17, para reconocer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Es el Padre el que hace eso. Entonces y Él da el testimonio en nosotros. Eso es el Padre, el testimonio del Padre. El testimonio de Cristo es precisamente lo que predicamos, el Evangelio. Entonces ya en el Espíritu Santo vamos a dar testimonio de Cristo y de que Él está en nosotros. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y amando a nuestro prójimo. Y amando a nuestro prójimo. Ahora, ¿qué pasa si una persona nunca predica el Evangelio? Por ejemplo, Pablo dice, hubo unas personas que le mandaron dinero a Pablo para sus necesidades. Pablo era evangelista y maestro, él predicaba. Entonces, las hermanitas que le mandaban dinero a Pablo eran partícipes del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellas a lo mejor no predicaban el Evangelio directamente, pero ellas eran participantes al darles, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. ¿Cuándo? Cuando se lo dieron a Pablo, me lo dieron a mí. Entonces, esa es su participación para ellas en la obra del Evangelio. Ahora, si nosotros tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Padre va a obrar en nosotros para hablar siempre de Cristo. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. No hay necesidad de decirle, no, es que tienen que predicar el Evangelio. No, el Espíritu Santo hace eso, hermano. Y estoy seguro que ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en ustedes los inclina a hablarles de la palabra de Dios, de Cristo, a alguna persona que ustedes vean.
y ustedes pueden dar testimonio de eso. ¿Ok? Entonces esto no es complicado, es simple. Tenemos que hacer obras de que somos hijos de Dios, ¿ok? Teniendo confianza en el Señor y amando a nuestro prójimo. La paz de Cristo esté con todos ustedes.